El mensaje de hoy tiene que ver con una frase que me dijo alguien que estaba a punto de morir. Me senté en su cama, él abrió sus ojos, me miró y me dijo: ¿cómo nos envuelve el pecado? Y volvió a cerrar sus ojos con todo el tema de lo que le estábamos dando. Y me quedó mucho esa palabra. Él, que estaba en su lecho de muerte, me viene y me dice: ¿cómo nos envuelve el pecado? Fue como... Y volvió a cerrar sus ojos y se quedó ahí. Después abrió de vuelta y conversamos un poquito más. Estoy hablando de Robert. Me quedó mucho su frase, tengo su cara, esa trompita que hacía él cuando algo le molestaba. Él todavía estaba en su cuarto. Y ese cómo nos envuelve el pecado me llevó a empezar a trabajar sobre este tema. Y empecé de principio, empecé en Génesis, y no voy a hablar del pecado original, pero tiene que ver también con el pecado original. Somos una comunidad que está apuntando a la unidad para que el mundo vea y el mundo crea. Y una de las cosas que tenemos que tener más cuidado es justamente el pecado. Es tan sutil. Es tan sutil, es tan unido a la razón, que caemos, que dividimos, que maltratamos, que matamos, porque enojarse contra un hermano significa homicidio. Eliana, ¿dónde está? Se fue. Porque en un momento voy a tener que poner un video que va a tener que hacer vuelta. Digo, para apagar todo el fondo que está prendido. Y la Biblia nos alerta sobre el pecado una y otra vez, sobre qué tan sutil es y qué tan inteligentes nos creemos nosotros. Porque lo vemos en la vida de otros, pero nos cuesta verlo en la nuestra. Lo vemos en la vida de los que nos rodean, pero no lo vemos en la nuestra. Tan solo con estar viendo pecado en la vida de otro y tomando acción, o sea, tomando una decisión o una opción, ya estamos pecando. Tan solo con enojarnos entre esposos, entre amigos, entre compañeros, entre hermanos en Cristo, tan solo con enojarnos, ya estamos pecando. O sea que pecamos todos los días. Primera Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Todos pecamos. El tema es el siguiente: pecamos, pero ¿en qué medida afecta ese pecado a nuestras vidas y a los demás? Cuando alguien se aparta de la voluntad de Dios, obviamente va a vivir las consecuencias, pero normalmente aquel que se aparta de la voluntad de Dios no solo va a vivir las consecuencias él, sino que va a hacer vivir sus consecuencias a otro. Otro va a tener la culpa. Un primer eslabón dentro de la cadena de pecado es que comienzo a ver a otro como responsable de mi pecado, de lo que me está pasando a mí. Otro es responsable de lo que me sucede. Otro es responsable que Dios no me hable. Otro es responsable que yo no tenga tiempo de oración, que yo no tenga tiempo de lectura de su palabra, que yo no pueda cantar. Otro es responsable. Porque me hiciste enojar. Porque hiciste que yo dijera, porque hiciste que yo haga. Nadie obliga a nadie. Cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Cada vez que nosotros decimos al otro: hiciste que yo hiciera, entonces estoy diciendo: yo no soy responsable de mis hechos, sos tú. Es el pecado original. Cada vez que hago responsable a otro de mi pecado, estoy yendo al principio al pecado original. Otro responsable, yo no. Tan solo con eso, que hoy nos abre, creo que no sé si nos abre los ojos o a todos otra vez nos avisa. Cada vez que yo hago esto, estoy diciendo: estoy dentro del pecado original. Estoy echando la culpa a otro. De mi falta de motivación, de mi falta de perseverancia, de mi falta de adoración, de mi falta de lectura, de mi falta de estudio, de mi falta de intimidad con Dios, de mi falta de crecimiento en el ministerio, de mi apatividad. Otro responsable. Porque tengo tanta cosa para hacer que no me da el tiempo. Es el pecado original. Cada vez que nosotros levantamos nuestro dedo contra alguien, estamos yendo otra vez al pecado original, al principio. Lo que genera esto es la ambición, la codicia y el orgullo. Lo que genera es que otro tiene la culpa de lo que a mí me pasa.
Por eso yo no estoy de acuerdo con las reuniones de sanidad espiritual, porque nunca había Jesús en ellas. Nunca había Jesús en una reunión de sanidad espiritual después que quedó solo y fue a la cruz. Alguien que necesita sanidad espiritual es porque su orgullo está tan alto que alguien le pegó la pedrada, porque pedradas siempre te van a tirar. Pero cuando tu orgullo está muy alto te duele, si no, no duele. Si no te lleva a interceder, Padre, perdónalos. Padre, perdona esto. Pero mírame a mí, está causando cierto rencor, está causando cierta actitud en mi vida que no está bueno, que me está llevando a pecar, que me está llevando a querer estar lejos de determinado hermano porque es un falluto, porque esto, porque el otro. ¿Qué estoy haciendo? Pecando. Si el hermano es un falluto o no, es un tema del Señor, no mío. Si el hermano dice la verdad o no, es un tema de él con el Señor. Yo lo que puedo hacer es abrir los ojos con la palabra de Dios. Mira, creo que esto está mal. Pero cuando yo pongo en tela de juicio a mi hermano, estoy poniendo en tela de juicio a una parte del pueblo de Dios. Dios viene en mi contra. Su palabra es la que está en mi contra. Ninguno de nosotros fue puesto para juez. Entonces, cuando vemos en la situación de Caín y Abel, y los vemos trabajando, uno en la tierra y otro pastor de ovejas, esto es Caín en la tierra y Abel pastor de ovejas, llegó un momento en que cada cual le vino a traer su sacrificio al Señor. Y ellos en ese tiempo lo hacían, lo traían también delante de su padre. Cosa que hemos dejado de hacer los padres, es enseñar a nuestros hijos a estar en las reuniones, a orar, a leer la Biblia, porque después ellos ofrecerán su propio sacrificio y va a ser de acuerdo a lo que le enseñamos nosotros. Como padre, pecamos cuando omitimos hacer lo que Dios nos dice. Porque el nene no quiso venir. No quiso venir, o sea, yo me quedé con él para acompañarlo. Padres que dicen una cosa así, están diciendo, Él es mi Dios y Dios es segundo. Adán les enseñó a Caín y Abel, digo para los que escriben, primer punto, les enseñó que Dios era lo principal. Por eso fueron a ofrecer su sacrificio. Y allí vemos que el culto a Dios estaba instaurado allí. Caín y Abel trajeron, cada cual de acuerdo a la intención de su corazón, uno trajo la cosecha y otro trajo la mejor oveja que tenía. A Dios le agradó el sacrificio de Abel. ¿Por qué creen ustedes que no le agradó el sacrificio de Caín? Nunca se pusieron a pensar eso, qué injusto, ¿no? Porque Caín también trabajó la tierra, cosechó y trajo de su cosecha. Dios no ve tu ofrenda, ve tu corazón. Dios no ve tus manos levantadas, ve tu corazón. Dios no ve cómo te vistes por fuera, ve cómo hueles por dentro. Ve cómo huele el pecado. Podemos estar preciosos por fuera. Podemos vestirnos para el domingo porque el Señor se merece la mejor ropa interior. Por fuera venir arpillera igual. Pero lo interior es lo importante. Caín, en su interior, Dios reveló claramente lo que había en el corazón de Caín. No me gustó tu ofrenda. No lo que me trajiste, no es eso lo importante. Tu espíritu no está de acuerdo al mío. No me gustó tu alabanza, no me gustó tu adoración. Me gustó aquel que no tiene oído, que canta espantoso. Esa alabanza me encantó. Ese es el que yo quiero. ¿Cómo se enojan muchos cristianos cuando otros son promocionados y ellos con todos los talentos que tienen están siempre igual? Si una cosa he visto en estos 49 años de vida, es mucha gente que durante mucho tiempo estudiaba la palabra, hacía su devocional, tenía su tiempo con Dios y 20 años después tiene actitudes que parece que no hubiera conocido nunca al Señor. He visto gente muy espiritual caer estrepitosamente. He visto gente nueva con un furor impresionante por el Señor alejarse de golpe. He visto de todo. Y todo tiene que ver con el pecado. Todo tiene que ver con el pecado. Lo que nos aparta de Dios. Lo que nos separa de Dios. Y lo peor es que llega un cúmulo de pecado que ya no nos importa. Si este año nosotros comenzamos y estamos diciendo vamos a trabajar en pos de unir en vez de dividir, y tú te encuentras diciendo algo de tu hermano, sé
desde hoy que eres un divisor, que eres un instrumento del diablo a través del pecado que encontró en ti, de la tentación que encontró en ti, para que tú hables de tu hermano. Si tú abres la boca este año contra tu hermano, Dios va a venir contra ti. No este año, va a venir contra ti. Porque ese costó la misma sangre que tú, el mismo precio que tú. Eso que haces es pecado. Él no nos llamó a hablar, nos llamó a, como van a ver en un video, que si hay muchos niños, es un video un poco fuerte sobre África. No van a ver seres humanos ahí, así que no se preocupen. Pero vamos a ver algunas actitudes, algunas situaciones, pero antes vamos a leer Génesis capítulo 4 y les voy a leer en una versión bastante actual. Génesis 4. Les recuerdo que los miércoles comenzamos un estudio el miércoles pasado sobre el poder de la lengua y todo lo que causa, y vamos a continuar todos los miércoles con este tema durante febrero. Génesis capítulo 4, y leemos en el versículo 3. Dice: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojada que estaba. ¿Contra quién estaba enojado Caín? Contra Abel. Lo vemos después. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Allí dice yace a la puerta, ¿no? Es como que está ahí justito atrás de la puerta, esperando para pegar el zarpazo. Y dice: no te dejes dominar por él. ¿Qué hizo el Señor? Le alertó de lo que venía. A ver, los dos entregan la ofrenda y viene el Señor y le dice a Abel: me encantó tu ofrenda, y a Caín lo ignora. Caín se enoja con Abel porque Abel ofreció una ofrenda mejor. No se enojó con Dios para decirle: ¿qué te pasó? ¿Qué hice mal? No, se enojó con el hermano. Eso es cuando se promociona a alguien que uno no espera, como sucedió con el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Se enojó con quién? Con el hermano. Yo no voy a ir a la fiesta de este. Para un poquito. Sí fue el padre el que decidió. ¿Qué hizo el padre? Dice: anda a buscarlo, vino su hermano. ¿Qué dijo él? Yo no voy a ir a esa fiesta. ¿Contra quién se estaba rebelando? Contra el padre. Cada vez que Dios nos llama la atención es para decirnos: siempre te aceptaré con agrado cuando confieses y te apartes. ¿Qué hacemos nosotros? Miramos alrededor para inferiorizar a alguien. Y Dios está en total desacuerdo de eso. Pero nos alerta: el pecado está a las puertas. El pecado está agazapado, esperando que tú te debilites. ¿Y saben qué? Podemos tener, como Ofelia, podemos tener 76 años y 60 de cristiana. Y el pecado sigue a las puertas, esperando que en algún área ella se debilite. No tiene que ver con los años de madurez y cristianismo. El pecado estaba a las puertas del apóstol Pablo y llegó a tener miedo que lo mataran. Sí, el apóstol Pablo también tuvo miedo, como cualquier ser humano. El pecado siempre está a las puertas. Por eso el Señor dice: velen y oren, estén alertas, porque anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar un león? Miren, más del 50% de los ataques a las presas no tienen resultado. Pero los que tienen resultados son boleta. ¿A quién atacan entonces los leones? Buscan, o los perros de la sabana, buscan al más débil. Buscan al que está comiendo tranquilo, ¿cómo se diría? Tranquilo, distraído, sería la palabra. Distraído, está comiendo, distraído. O, como hay un video, si ustedes lo ponen, dos antílopes están peleando.
y se están peleando, y de repente uno hace ¡pum! Y desaparece. La cámara lenta lo sigue, vino una leona, agarró uno de los antílopes que estaba peleando con otro antílope y se lo llevó. Porque dos estaban peleando. ¿Qué hicieron? Perdieron de estar alertas. Cuidado este año. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas, sobre todo con nuestra boca. Vamos a ver ese video y seguimos. Miren esa imagen, ¿no? Esa imagen es tal cual el pecado. Uno dice, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron ahí? Uno decidió hacer Vamos al principio. Al principio decidió sorprender a la leona. Le quedó para distraerlos de la manada. Fue lo primero que hizo. Eso es lo que tú interpretas. Bien. ¿Otro? Desde el principio. Yo creo que uno se sacrificó por el resto de la manada. Eligió sacrificarse porque los alejó donde estaban todos para que no lo atacaran todos. Bien. ¿Otro? Yo creo que uno directo, la leona iba caminando y pasaba de largo varios que iban. Estaba elegido. Bien. ¿Otro? Yo creo que la leona y el león lo que hicieron fue tratar de dispersar la manada, y fue separado. Corrían todos, pero uno se separó y bueno, ese. Bien. ¿Otra opinión? Que unión hace la fuerza. Eso al final, al principio. ¿Qué más? Todos están acá, ¿no? ¿Vieron algo ahí? ¿Qué vieron? Un león atacar un búfalo, sí. Aparte, yo lo que vi es que uno se distrajo de lo que es todo. Uno se quedó mirando afuera y estaban los leones afuera. Entonces, cuando él vio la mirada hacia afuera y estaban los leones, fue a ver, ya, marchó, se dejó de lo que tenía que estar, y está. Bien, ¿otro? Cuando yo ahora sí. No tengo ganas. ¿Otra opinión? Los búfalos son los que más matan leones en la sabana africana. Es más, si ellos van caminando y una leona tiene cachorros, los va a matar. Los matan, los pisotean y si pueden matar a la leona, lo van a hacer. Los búfalos son los que más matan leones, pero nunca solos. Los cristianos son los que más liberan personas, es más, son los únicos autorizados para hacerlo, pero nunca solos. Cuando creemos que tenemos un ministerio o un poder diferente a los demás, nos comenzamos a apartar indirectamente de la manada porque yo soy diferente, porque yo estoy del lado afuera observando. A ti te va a comer el león primero, porque estás indefenso, porque estás sin la protección del resto, porque crees que tienes la autoridad o el poder para estar mirando la manada de lejos porque eres diferente. Va a ser el primero que va a tragar el pecado. Tan solo con estar apartado del pueblo de Dios, ya el pecado te está comiendo. Ya el león encontró la debilidad tuya. El pecado es tan sutil que nos hace creer lo que dijeron en principio, que él salió a defender la manada, y los búfalos no actúan así, actúan juntos. Cuando un búfalo se aparta, vive las consecuencias. Vean lo que le pasó. Debe tener un montón de heridas en su espalda que después las moscas lo van a infectar y uno no lo ve, pero se va a morir infectado ese bicho. Podrido por un montón de gusanos que se lo van comiendo de a poco. ¿Por qué? Porque tuvo un contacto con el pecado. El león lo que hace es atraparle la boca, en este caso porque no puede con toda su garganta, pero atrapa la boca para asfixiarlo. Mientras la leona trata de tirarla al piso. Porque si la tira al piso, viene el resto de la manada y comienza a comérselo vivo, se lo comienza a comer la parte más blandita. No es agradable. No es agradable ver caer a un cristiano. No es agradable ver caer a alguien que durante mucho tiempo fue cristiano, la peleó, la batalló, y un día lo ves por el piso y no quiere saber nada de nadie. No es agradable, pero el diablo se burla, se ríe, lo destruye. Este que se apartó de la manada, tiempo después va a estar muerto por una infección. Así es de cruda la sabana africana, así es de cruda la realidad del pecado.
de cómo es tan sutil. Viene el diablo, nos muerde, se junta la congregación, la pelea en oración y esa persona, wow, gracias Señor. Y me junto de vuelta con otros y vieron que al final hasta uno se acercó, como diciendo, ¿cómo estás? Que lo tocó con el hocico. Estoy bien, estoy bien. Sí, pero tenés unas heridas que te pueden matar. ¿Por qué? Porque jugaste al héroe. En la vida cristiana no hay héroes, hubo uno solo y existe uno solo, se llama Jesucristo. No te tires a pelear este año tú solo contra huestes satánicas. No te pongas a interceder por otros como que tú eres mejor de los que estás intercediendo, porque eso también es pecado. Es tan sutil que, miren, yo dije ayer, estábamos en el cumpleaños, en el aniversario de Luis y Ángeles, y estaban poniéndole a Matías, le estaban poniendo, que él mismo le fue a buscar, protector solar. Imagínense que le ponen protector solar a todo el cuerpo menos un pedacito del brazo, todo el cuerpo menos un pedacito del brazo, todo el cuerpo menos un pedacito del brazo. ¿Dónde va a tener cáncer de piel? Es factible que en el pedacito que nunca le pusieron. Es así de sutil el pecado. Cuanto más la iglesia intenta unirse, más el diablo está como en la última imagen. Está sentado esperando. Van a comer, van a pastar, van a dormir, van a tener crías, en algún momento se van a descuidar. Y cuando se descuiden, ahí estoy yo. Nunca el pecado descansa, nunca el diablo descansa. Tengamos esto presente. Y Dios le dijo a Caín, primero le dice, ¿por qué está demudado tu semblante? Quiere decir que Dios nos observa, que Dios se da cuenta cuando algo en nuestro interior cambia. Y viene enseguida a nuestro encuentro. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con tu corazón? ¿En quién estás pensando? ¿A quién les estás echando la culpa de lo que sucede dentro tuyo? ¿Querés enojarte con alguien? Enojate conmigo, te dice el Señor. No, yo contigo no, pero mirá los hermanos que me diste. ¿Cómo? ¿Te estás enojando conmigo? ¿Porque no te gusta la obra que estoy haciendo en ellos? Pero te voy a dar una oportunidad. Si haces lo recto delante de mí, tendrás mi agrado, tendrás mi aprobación. Pero si no lo haces, o sea que la decisión es de uno. Si no lo haces, no, el Espíritu Santo está obrando en mí, Él hará su voluntad hasta el día de Jesucristo. No dice eso la Biblia. Dios dice, si tú haces lo que me agrada, tendrás mi aprobación. Pero si no haces lo que me agrada, apenas abras la puerta, el zarpazo viene porque el enemigo está ahí, esperándote. El pecado está acechando. Y tú te has debilitado por el enojo, por esto que piensas, contra tu hermano, contra lo que sea, por lo que sea. Te desviaste del camino del Señor, estás debilitado en lo espiritual. Estás pronto para ser atacado, sos una presa. Estás elegido entre la manada, te va a seguir, este es una presa. Porque este tiene cierta debilidad y esa debilidad puede hacer que yo logre dividir a una comunidad como la comunidad Maranata creada por Dios. Porque uno tiene la debilidad de dividir, lo está mirando entre la manada y esperando. Se acercó al borde, lo comenzó a atacar y ¿qué hizo la leona? Le puso la espalda a la manada, o sea, quedó él y yo. Fuiste. ¿Por qué? Porque trataste de tocar el pecado, trataste de jugar con el pecado porque yo soy más fuerte. Nadie es más fuerte. Nadie de nosotros es más fuerte que el diablo si no fuera por el poder de Dios en nosotros. No juguemos, no tentemos, no codiciemos lo que el mundo nos ofrece, porque eso es parte de debilitarnos en lo espiritual. Pero ¿qué le dice Dios? Me encanta cuando dice esto. Vean ustedes mientras yo trato de ver. Me olvido. El pecado está listo para hacer, en el versículo 7, está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice la versión de ustedes? No se enseñaré. No se enseñaré, y otra dice... Pero tú debes dominarlo, dice la latinoamericana. Tú debes dominarlo. Está a las puertas,
pero tú debes dominarlo. Quiere decir que me voy a poner en oración para que Dios me dé fuerzas para sostenerme en el camino. No. ¿Cómo se domina el pecado? De rodillas, confesándolo a nuestro Dios. Y esto va a pasar muchas veces en el año. Y muchas veces nos vamos a enojar en el año. Y me voy a enojar con las actitudes de uno o de otro. La mejor manera de dominar el pecado es atacarlo. Y la manera de atacar el pecado es, primero, ignorar la tentación. Cuando viene, no existe. Y segundo, cuando entró y sé que está entrando, rápidamente, Señor, perdóname, esto no está bien. Lo ataqué primero. Hice lo que hacen los búfalos cuando encuentran un nido de leones. ¿No? Para los que no existen los nidos de leones, por las dudas. Encuentran un montón de leoncitos, van y los matan. Y uno dice, qué horrible, son unos gatitos así. Los matan de chiquitos. Este no va a crecer, este no va a atacar a ninguno de mis hermanos. Pero también vemos allí que la manada siguió y cuando vio que atacaron a uno de los suyos, comenzó a volver. Uno de los leones hizo la magia, así toda la manada huyó hasta que se detuvieron. Y como si alguien les hubiera ordenado, todos comenzaron a caminar hacia los leones al mismo tiempo, como diciendo, ¿qué te pasa? Nosotros somos más poderosos que él. Está tocando a uno de los nuestros. Todos comenzaron a acercarse y más vale que el león se fuera. ¿Cuándo lo soltó el león? Cuando la manada estaba a unos metros. La manada se venía, la leona se fue, pero el león seguía agarrado a su presa. Y va a pasar este año, y ustedes se van a acordar de esta palabra, que algunos de ustedes, algunos de nosotros, cualquiera de nosotros, puede caer y el resto tiene que levantarse a defender, no a atacar a ese que cayó. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando alguien cae en pecado, ¿qué hacemos nosotros? Inmundo. Le avisamos 1000 veces, inmundo. Pecó, inmundo. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos, rodear, proteger, cuidar, lavar las heridas y levantarlo otra vez. Es parte del pueblo de Dios. No permitamos este año que el pecado tome control en nuestras vidas. Va a estar ahí. No pierdan de vista que el pecado va a estar ahí. Que el león va a estar ahí esperando para sembrarte la cizaña, esperando para atacarte. Y duele cuando te ataca. Porque cuando uno es atacado, yo soy el búfalo que tengo el león en mi cara, me haría un favor, y la leona trepada a mi espalda. Y estoy pensando, si mis hermanos me hubieran defendido. ¿Qué pasa que no vienen a defenderme? ¿Por qué me abandonaron? No pienso, por desgracia. Esto me pasa porque me aparté de la manada. Esto me pasa porque me hice el héroe. No pensamos así. ¿Qué pensamos? Estos me dejaron solo. ¿Estás solo? Perfecto, tú te alejaste de la manada. Porque nunca el Señor dijo, te dejo solo porque pecaste. Judas, si se hubiera arrepentido, que estaba escrito que no se iba a arrepentir, el Señor lo hubiera perdonado. Pedro fue peor que Judas. Judas fue y lo vendió, pero Pedro le negó 3 veces y era su amigo. ¿Cómo venció Pedro el pecado? Lloró amargamente. Perdóname, Señor. ¿Qué vino a hacer el Señor después? Pedro, ¿me amas? Las mismas 3 preguntas. ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas? ¿Qué le dijo? Apaciéntalos. Dales de comer. ¿Yo? Sí, tú, dales de comer. No hay nadie como el Señor. Y nos está alertando, cuidado, porque se vienen tiempos donde el pecado va a querer gobernar. Donde algunos de nosotros vamos a creer que somos más espirituales que otros y vamos a estar apartados de la manada. Los más espirituales tienen que estar dentro de la manada, enseñando al resto cómo obrar. Tienen que estar rodeando allí junto a la manada, tocándose. Y cuando uno quiere salir corriendo, no, pará, vení acá. No vayas allá que el león te va a comer. No te metas en esto que el león te va a comer. Y después no hay vuelta atrás. ¿Cuántos cristianos ustedes conocen que se apartaron del camino?
Uno dice, según lo que estuvimos viendo en las células de 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, estuvimos viendo en 1 Juan sobre todo, que dice, no están con nosotros porque no eran de nosotros, ¿se acuerdan? Yo no puedo saberlo. Lo que sí sé es que por actitudes mucha gente se fue, no porque, como dicen, se va herida de las iglesias. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque si yo amo a Cristo, muchos me pueden herir, pero yo sigo a mi Dios. El que se va herido de una iglesia es porque o no creció, la semilla no cayó en buena tierra, o tiene el orgullo tan alto que no lo confesó. Porque si amamos a Cristo, nunca nos vamos a alejar de donde Cristo nos puso. Si amamos a Cristo, nunca nos vamos a alejar de la manada, que es su iglesia. Nunca vamos a hablar mal en contra de la manada, que es su iglesia, si lo amamos. Por eso les dije al principio, he visto muchísima gente, mucha gente, que ha tenido una vida espiritual intachable, por lo menos por fuera, gente que he conocido más cercana, con una vida espiritual intachable, y un día baja los brazos, deja de congregarse. Algo pasó. El diablo logró entrar por una debilidad, dividió la mente, división, 2 visiones, una la mía, otra de Dios. La mía comienza a prevalecer y yo caigo. ¿Qué comienzo a ver? El error de todos mis hermanos. ¿Qué hago? Me voy a congregar a otra iglesia. Llevo el mismo pecado a otro pedacito de manada. Y ahí espero que me traten bien, y les voy a contar que en la otra manada me trataron mal y me dejaron solo. No me visitaron, no fueron al hospital cuando estuve internado, no hicieron esto, no hicieron el otro. Me fui al aeropuerto y no fueron como ahora en la camioneta Susana. Eliana se fue y no fue ni los perros a verla. No se contrató un camión. Puede haber diferencias, ¿o no? ¿Cierto? Eso hacemos y vamos contaminando. Nadie nos llamó a hablar de otros. El Señor dice, ¿hasta cuándo vamos a entender que debemos poner el espejo adelante? Yo no veo a mi esposa, no veo a mi esposo, no veo a mi amigo, no veo a mi hermano, me veo a mí en el espejo. Quiero aplicar la palabra a otro, me va a rebotar a mí. Es para mí la palabra de Dios. Y Dios me está diciendo a mí, José, cuidado con tu actitud, porque el pecado está a las puertas. ¡Domínalo! No, pero lo que pasa, que ¿vieron cuando nos ponemos en modo off? Y no, pero y todas las razones que nosotros le metemos, y el Señor espera. ¿Terminaste? El pecado está a las puertas y la estás abriendo. Antes de hablar de tu hermano, confesá, Señor, perdóname, porque quiero hablar de mi hermano. Es más, no quiero saludarlo en la reunión, no quiero acercarme a él. Señor, perdóname, porque vinieron jóvenes de otra iglesia y yo me sentí superior con todo lo que tengo. Ellos son de una iglesia chiquita. Señor, ayúdame a ministrarlos y ayudarlos. No es el caso, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ayer vinieron 20 jóvenes, más o menos, ¿no? Eran más los que vinieron que los nuestros. Estuvo genial, porque es una enseñanza para los nuestros. Pero estuvo muy lindo. Hicieron una obra que la grabé en el celular y se las iba a pasar, que justamente ellos mostraban a una muchacha que era atrapada por el diablo arriba y los secuaces del diablo, ¿está bien lo que estoy diciendo? Al costado, hasta que viene... ¿Qué? Porque el diablo dirigía, viste que siempre estaba así. Ahí va, sí. Es así. Sí. Es así. Es tan ordenado el ejército del diablo que nosotros no le prestamos atención. Y es tan ordenado que no tenemos ni idea. Por eso el Señor nos alerta. Cuidado, cuidado. Velen y oren. Estén alertas y oren. Estén alertas y oren. Estén alertas y oren. ¿Cómo hago para estar alerta? Conociendo su palabra. Porque si yo no conozco su palabra, entonces cualquiera me puede engañar. Viene uno y dice cosas preciosas que tocó mi corazón y yo digo, ¿cuánta palabra de Dios? Y no hubo un pedacito de esto. Nuestro corazón es de lo más engañoso, dice Jeremías. Es el que más nos engaña. Nuestro corazón no es el que hace pum, pum, no.
es el corazón de nuestras emociones. Cuando preparaba todo esto, me venía la cara de Robert, cómo nos envuelve el pecado. Esa pausa, ese selá que hizo ahí, a mí me dio para pensar. Así era él conmigo, ¿no? Me tiraba una frase y me dejaba tuc, 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 como pelota de básquetbol. ¿Cómo nos envuelve? Y quedó ahí. Y me volvió esta frase. Y comencé a buscar. Y para hacer un estudio sobre el pecado y todo lo que causa, podemos estar 5 meses hablando de lo mismo. Es impresionante. ¿Cómo nos envuelve? ¿Cómo creemos que estamos en lo correcto, haciendo lo correcto? Y es mentira. ¿Cómo nos envuelve? Y no solo nos envuelve, sino que siempre nos lleva a contaminar a otro. Entonces ahí vemos las redes diabólicas dentro de la iglesia, dividiendo, separando, hablando, maldiciendo. Cuando el Señor dice nuestra boca fue hecha para bendecir. ¿De dónde sale eso? De un corazón que se apartó de la manada. No porque, la manada no tiene poder en sí, entendamos esto, ¿no? Es el Señor. Pero cuando yo me aparto de Él, pierdo de estar bajo su protección. Entonces el diablo va a venir y me va a desgarrar. ¿Y qué va a suceder? El Señor, cuando yo grite, va a venir en mi ayuda. Pero después tengo tantas heridas que hasta un año que me recupere no puedo servir en ningún ministerio. Este es un tiempo donde los cristianos en Uruguay están siendo cercados, no atacados. Cada vez es más control sobre nosotros. Cada vez es más absoluto control sobre nuestra economía. Cada vez hay más control sobre lo que les enseñan a nuestros hijos. Cada vez hay más gobiernos sobre el cristianismo en Uruguay. ¿Y qué hace el cristianismo en Uruguay? ¿Ataca? No. Nos quedamos quietos. Y les exigimos a nuestro hijo que vaya a aprender lo que el gobierno quiere aprender, pero no les exigimos que vengan a ser aprendidos, enseñados en la escuelita dominical o en la dominical de la tarde o en las reuniones de jóvenes. ¿Qué estamos haciendo? Dejándolo solo, lejos de la manada. Cuando entendemos que lo principal es estar dentro de la manada, la iglesia de Cristo. Enséñalo de chico, y cuando fuere mayor ofrecerá su propio sacrificio. No dice eso, lo digo, lo parafraseo. Así que vamos a recapitular. El Señor observa cuando nos enojamos porque a otro le va bien, porque otro está allá adelante o acá atrás, como hicieron recién algunos, y no está bien su vida espiritual. ¿Cómo puede ser que Pablo esté allá tocando y su vida espiritual no está bien? ¿Cuándo te puso Dios como juez? ¿Cómo está tu vida espiritual que estás viendo el pecado en otro? ¿Lo hablaste con Pablo? No, pero fíjate, porque lo hablaste, te sentaste y dijiste, mira Pablo, veo esto. No, entonces estás diciendo que se lo coman los leones. Que haya otro santificado allá adelante. No quedamos ni uno allá adelante. Porque no hay ninguno perfecto para poder hablar su palabra, para poder cantarle a Él, para poder hacer lo que Él quiere. No hay uno de nosotros que si no fuera por el Espíritu Santo lo podría hacer. Sería una ofrenda de Caín. Porque yo quiero alabarte. Porque de mí salió la decisión de decir, Señor, tú eres Dios. Mentira, la Biblia dice que si tú le llamas Señor a Jesucristo es por el Espíritu Santo, que es nuestro. ¿Dónde hay algo nuestro? Este es un tiempo que el Señor nos está llamando a que entendamos que si no estamos dentro de Él, estamos afuera. Y si estamos afuera, no nos quejemos cuando vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. No le echemos la culpa a otro cuando vivamos las consecuencias de la soledad espiritual. No le echemos la culpa a otro cuando nadie nos visite y yo nunca visité. Cuando nadie ora por mí en la reunión y yo nunca oré por nadie. Cuando nadie va a mi cumpleaños y yo nunca fui al de ninguno. No te quejes. Es resultado de lo que diste. Dad, entonces recibirás. No das, no esperes nada. Es tan clara la palabra de Dios. Caín, noté cierto enojo en ti. ¿Qué pasa? Ten cuidado. Tú sabes, Caín,
que si haces lo que me agrada, si cambias tu conducta, yo te voy a aceptar. Tené cuidado, porque el pecado está a la puerta. ¿Lo dominas tú o te domina él? Un solo ganador. ¿Lo dominas tú o te domina él? ¿Dominas tú el control remoto o te domina él? ¿Dominas tú la pantalla de internet o te domina él? ¿Dominas tú las redes sociales o te dominan ellas? ¿Dominas tú el tiempo o te domina él? Es fácil encontrar quienes los está dominando el tiempo. Te dicen, no tengo tiempo. Nunca escuché a Jesús decir, no tengo tiempo. Dijo, tengo prioridades, cosas que hacer. Se me está muriendo mi hija, tranquilo, tengo prioridades. Una mujer lo detiene por la mitad de camino. ¿Quién me tocó? Señor, vamos. No, para un poquito, acá hay algo importante que hacer. ¿Alguien me tocó? ¿Alguien creyó que yo soy el Señor? Me tengo que detener. Pero Señor, hay prioridades. Así que, cada vez que ponemos algo del mundo en nuestro top line, ¿cómo sería? En nuestra línea tope, arriba en la lista, algo del mundo, pues eso lo que va a hacer es traernos pecado, abrirnos la puerta hacia el pecado. Ponemos a Cristo, ponemos su palabra, ponemos nuestra intimidad, nuestro tiempo con Él, arriba del todo. Todo lo demás se ordena solo. Comienza a ordenar nuestra casa, vamos a vivir luchas, vamos a vivir problemas. ¿Por qué? Porque es necesario que haya roces y que nos pulamos. Como nos enseñó Carlos con los cantos rodados, ¿recuerdan? Los que vienen los miércoles. Los que dicen de ustedes, levantan la mano que el miércoles vienen y no los veo nunca los miércoles. Bueno, el miércoles es un día muy especial para poder orar y ahora estamos teniendo este estudio que es lo que hablamos. Hay un libro que dice lo que dices recibes. No es que uno libere, como dicen algunos, porque tenés que liberar perdón, como que el perdón estuviera atrapado. Es un modismo, no se libera perdón, se perdona, punto. Porque si vos decís, mi hermana, usted va a hacer su ministerio, nunca va a crecer si usted sigue igual. Entonces dentro de 10 años ella dice, porque el pastor donde yo me congregaba, porque obviamente se fue, el pastor donde yo me congregaba me ató mi ministerio. Ningún cristiano tiene poder en su palabra para atar lo que Dios dio. Si yo quiero atar el ministerio de ella, tengo que atarla a ella que no se mueva. Y su ministerio puede continuar porque puedo orar en su mente, Señor, ten misericordia de este que me está atando. No se puede detener lo que Dios da. Llega un momento que Dios abrió la puerta y dijo, es el tiempo, ahora da. Jesús, hablando de pecado, Jesús estaba en Getsemaní, estaba siendo apretado por toda la basura nuestra, todo el pecado nuestro encima de Él, y Él diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. El pecado estaba a las puertas de Él. ¿O no estaba siendo tentado ahí? El pecado estaba a las puertas. Era hombre. Si es posible, no quiero pasar esto. El hombre gritando, el hombre diciendo, clamando, hasta que dijo, se puso de pie. Ese ponerse de pie me encantó porque tembló el infierno. Se puso de pie. ¿Qué hizo? Encaró al pecado. Sos boleta. A esto vine, a esto voy. Ese es mi Señor. Ese es mi Señor que fue tentado en todo pero sin pecado. Ese es mi Señor que le contestaba directamente al diablo con la palabra de Dios, pero hacía lo que decía la palabra de Dios. Entonces, quizá un día me toque estar solo, creyendo que estoy solo, como Elías. Y Jesús le dijo, y Dios le dijo, tengo una manada de 7.000, ¿de qué me hablas? Porque estoy solo en esta cueva, Señor. Nunca estás solo. Y si un día te toca estar en una cueva solo, vas a estar con su presencia. El pecado nos envuelve. Pero el papel de envoltorio del pecado es para hacer una moñita y entregarnos al diablo. Servite, está pronto. Es una ofrenda de Caín.
entregada no al Dios Todopoderoso, lo mejor que él tenía con su corazón entregándolo, sino que, bueno, lo voy a hacer porque si Abel lo hizo, porque yo lo voy a hacer, porque bueno, corto una lechuga, corto unas acelgas, arranco unos rabanitos, corto unos pepinos y le traigo una canasta. Señor, toma, comete esto. Nunca estuvo de acuerdo al sentir de Dios. ¿Qué querés que te regale? Abel fue y dijo, ¿cuál es la mejor? Vos, vení, sos la mejor. Para mi Dios, nada menos. Inclusive en nuestras ofrendas, damos lo que nos sobra. Porque el diezmo, sabemos que robamos y tocamos el diezmo, y aún así, cristianos de años lo tocan. Y su economía es tocada y siguen emperrados y endeudados hasta las manos. ¿Por qué? Porque tocaron lo que no corresponde. Pero la ofrenda es mayor, porque la ofrenda doy de mi corazón. ¿Cuál fue la ofrenda que el Señor destacó? ¿La más abultada? No, la que dio todo lo que tenía. Entonces Caín, la ofrenda de Caín es una ofrenda para el diablo. Entonces el pecado nos prepara, nos envuelve y nos entrega en el altar del diablo. Tomá, tengo un hijo de Dios acá, envueltito para vos. Este que me trajiste, ¿tiene influencia? Sí, tiene familia, tiene parientes, tiene una comunidad. Qué bueno. Bien, diablito, bien hecho. Cuando estamos en el altar del diablo, hablando de nuestros hermanos, o enojados tan solo. Si tan solo te enojas con tu hermano, el Señor te dice, eres un homicida, estás matando relaciones. Y la Biblia trata toda de relaciones. Relación de Dios con el hombre. Y cuando tú te enojas con tu hermano, lo que haces es destruir, matar una relación que a él le costó la vida de su hijo. Y si estás allí en el altar y te das cuenta que estás en ese altar porque entras en sí, como dice la palabra, y el Señor te alerta, mira dónde estás, y confiesas, como vimos hoy, eso hace el Señor. Viene y dice, correte, cayó, pero es mío. Vení, voy a vendar tus heridas. Vas a estar en el hospital. ¿Cuántos de ustedes han estado en un hospital internados? Levanten. Bien, cuando estuvieron internados, Luis me encanta internado, Luis infumable. Cuando estás internado en un hospital, lo menos que querés hacer es estar ahí. Te querés ir cuanto antes. A hacer lo que tenés que hacer. Cuando uno cae en pecado, lo que sigue después es tiempo de rehabilitación. Nosotros pretendemos durante un año hacer un desastre en nuestras vidas y al año siguiente estás sirviendo para la gloria de Dios. Sí, vas a servir a tus hermanos primero. Lo que no hiciste el año pasado, este año lo vas a hacer. Vas a servir a tus hermanos primero. Porque ahí es donde está la falla principal nuestra. En el contacto, en las relaciones, en el fallutismo, en la palabra. Ahí está el gran problema. Serví a tus hermanos. ¿Alguien necesita algo? Anda. ¿Necesitan a alguien que pinte? Yo puedo, trabajo hasta las 11 de la noche. ¿Se animan que vaya a 11:30? ¿Alguien necesita una visita? Yo estoy. Quiero decir, como les planteé el domingo pasado, un año de desafíos. El principal desafío es cuidado. Están las puertas. Cada vez que tú no entregues una ofrenda como al Señor le agrada y te enojes, porque otro, tú que tanto la peleaste, otro pasa por adelante y el Señor lo levanta, cuidado. No te enojes contra ese. Ve y dile, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo no estoy en tal lugar? ¿Por qué no estoy en tal equipo? ¿Por qué a mí me dejaron afuera? ¿Por qué no me incluyeron? En vez de echar la culpa a otro, fíjate, porque el que te levanta, te incluye y te lleva a cada lugar, es Él. No hay hombre, no hay mujer que pueda detener los planes de Dios. Lo principal es esto, el pecado nos envuelve. Tenemos dos opciones, solo dos. Nos dejamos envolver por el pecado o hacemos lo que Dios le agrada.
no hay vez en este año, y creo que no hay día que no tengamos que decirle: Señor, me dejé envolver. Me envolvió el enojo, Señor. A mí me sorprende mucho la vida de Moisés. Me pega muy fuerte. Un hombre impresionante, un líder que hasta hoy se habla de él. Me sorprende. Porque sale afuera después de hablar con la presencia, estar en la presencia de Dios, pero su enojo con el pueblo continuaba. ¿Con qué hemos de darle agua? ¿Se imaginan el Señor esperando así que Él tan solo le hablara a la roca o le pegara? ¿Cómo era? ¿Le pegara o le hablara? Le hablara, ¿no? Le hablara, él le pegó. Pero déjame que ellos también lo digan. Esperando Dios con los ojos cerrados. Moisés ahora le habla a la roca: roca, dale agua al pueblo. Y de repente dice: ¿con qué hemos? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Qué hiciste? ¿Tú le diste agua? ¿Tú, un homicida? ¿O se olvidan que Moisés mató a un egipcio? ¿Un homicida que tuvo que huir? ¿Que yo tuve que ir a buscarte y no creíste en mí? ¿Tú le diste agua al pueblo? ¿Sabes qué? Por esto no vas a entrar a la tierra. No, Señor, no vas a entrar. No, Señor, perdóname. Ya es tarde. Ya es tarde. No vas a entrar. Te pusiste en mi lugar. Es fuerte. ¿Por qué se puso en el lugar de Dios? Porque se enojó con el pueblo de Dios. Todo líder, todo aquel que esté en autoridad en una célula, tenga cuidado de hablar del pueblo de Dios. Dios decía: Moisés y mi pueblo. ¿O no? O sea que aquellos que están liderando, ministrando al pueblo de Dios, el Señor dice: ellos y mi pueblo. Y te está mirando. ¿Vos querés enseñar? Voy a estar mirando lo que enseñás. Mira que es mi pueblo. Claro que somos todos parte del pueblo de Dios. Pero cuando tú te pones, o el Señor te pone en autoridad, va a estar viendo claramente: cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás diciendo, cuidado con lo que estás enseñando, porque es mi pueblo. Esto tiene que ver con los miércoles, en realidad, que les estoy diciendo. Cuidado cuando hables del pueblo de Dios. Cuidado cuando te enojes contra su pueblo. Porque a Él no le agrada eso. Él va a venir y te va a decir: no me agradó tu ofrenda. Viniste, tomaste de la Santa Cena, pero el jueves en la célula estuviste hablando mal de algunos de mi pueblo. Pero Señor, decime la verdad. Sé objetivo conmigo, Señor. ¿No dije la verdad? El Señor te llamó para que tú abras y digas tu verdad o su verdad. Su verdad dice que todas las veces que tu hermano pegue contra ti, ese mismo día debes perdonarlo. Todas. Wow. No, bueno, no es tan fácil, Señor. Estoy en el proceso de... O sea que el que está en pecado eres tú. Confiesa, apártate y serás nuevamente de mi agrado. Qué lindo año tenemos por delante. Un año de muchos desafíos. Los principales son personales. Los desafíos espirituales que Dios nos plantea son lo mejor, porque Él siempre está. Porque siempre está rodeándonos. Estamos en el hueco de su mano, siempre está. Inclusive, cuando estamos envueltos como paquetitos en el lugar del diablo, en el altar del diablo, Él está ahí al lado, esperando. Oramos.